Bueno, jóvenes, vamos a empezar con el tema del día de hoy. Ya vimos lo que es la multiplicación de polinomios. Ahora nos va a tocar ver lo que viene siendo los productos notables. Bien, antes de empezar, quiero mostrarles aquí esta información. Déjenme ver si la puedo hacer un poquito más grande. Sobre qué son los productos notables. Déjenme. Bueno, vamos a ver, lo alcanzan a leer ahí. ¿Sí? En matemáticas, un producto corresponde al resultado que se obtiene de realizar una multiplicación, ¿no? Ya veíamos nosotros que la palabra producto significa multiplicación, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿qué significa la palabra notable? Dice, es algo que nos llama la atención o destaca de entre de un grupo de cosas. ¿Ok? Entonces, ya en su conjunto, productos notables en matemáticas son simplemente multiplicaciones especiales entre expresiones algebraicas que por sus características destacan de las demás multiplicaciones. Las características que hacen que un producto sea notable es que se cumplen ciertas reglas, tal que el resultado puede ser obtenido mediante una simple inspección sin la necesidad de verificar o realizar la multiplicación paso por paso. Si ustedes se fijaban cuando multiplicábamos polinomios, decíamos, no, es que tenemos que multiplicar todos contra todos, ¿no? El primer elemento contra todos los del segundo polinomio, luego el segundo elemento contra todos, ¿no? Entonces es un proceso muy largo que se hace, ¿no? Pero pues cuando se identifica a un producto notable, hay reglas para poderlo resolver. Ahorita vamos a ver tres que son los principales productos notables para que ustedes aprendan a resolverlos, que si lo ven, dicen, no, este es un producto notable, entonces lo aplico mediante la regla de producto notable y lo resuelvo de manera mucho más fácil, ¿no? ¿Ok? Entonces, para eso vamos a recordar toda esta situación de lo que son productos notables y para que quede bien claro, ¿no? A ver, no, déjenme. Bien, vamos entonces. Si están viendo allá de manera virtual nuestra sala de Classroom, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe. Bien, ok. Bien, entonces vamos a lo que van a ser los productos notables. Vamos a ver algunos videos y vamos a ir haciendo algunos ejercicios también para que vaya quedando lo que corresponde a trabajo o tarea para entregar, ¿no? Bien. Sí, hay que usar el cuaderno, los que están aquí de manera presencial, para que vayan tomando nota, ¿no? Bien. ¿Qué tal, amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de Productos Notables. ¿Me escuchan Y allá de ahora manera virtual? hablaremos de los conceptos previos, todo lo que tenemos que saber antes de empezar Aquí donde escucho a un ver poquito este más tema. bajo, ¿no? Hay que estar Primero que todo, pues vamos a recordar cómo se suma y cómo se multiplica, las diferencias entre estas dos operaciones, porque he visto que los estudiantes generalmente se confunden mucho en esto. Vamos a ver primero la suma. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos x más 2x, acordémonos que para que se puedan sumar dos términos, tienen que ser términos semejantes. ¿Qué quiere decir esto? Que los términos tienen que tener las mismas letras elevadas a los mismos exponentes. O sea, bien, aquí nos está recordando entonces que solamente vamos a nosotros poder sumar o restar entre sí elementos que son semejantes. ¿Cuántos son semejantes? Cuando tienen la misma literal y el mismo exponente. Si no cumple con esas dos condiciones, yo no puedo sumar o restar elementos algebraicos, ¿no? Recuerden que un elemento algebraico pues, es representado con números o letras, ¿no? ¿Ok? Seguimos. aquí tenemos dos términos. El primer término tiene la x elevada a la 1 y el segundo término también tiene la x elevada a la 1. Entonces se pueden sumar y acordémonos que para sumar solamente se suman los coeficientes. Aquí el coeficiente de la x es el número 1. Entonces lo que hacemos es una x más 2x son 3x. No se confundan, no pensemos que aquí queda al cuadrado porque eso es en la multiplicación. En la suma yo siempre le digo a mis estudiantes, si estamos sumando vacas, va a dar vacas. Por ejemplo, 3 vacas más 5 vacas, eso obviamente nos da 8 vacas, ¿sí?
Si estamos sumando la letra V, va a dar la letra V. Si estamos sumando la letra X, da la letra X. Y si, por ejemplo, vamos a sumar 2X más 3Y, eso no se puede realizar porque para que se pueda realizar la suma, tienen que tener las mismas letras Queda claro eso para todos, ¿verdad? Todos los términos semejantes son los que se pueden sumar. elevadas a los mismos exponentes. O sea, esta suma no se puede realizar. Lo mismo que, por ejemplo, 2x más 3x al cuadrado. Esa suma tampoco se puede realizar. ¿Por qué? Porque para poder sumar tenemos que tener las letras con los mismos exponentes. Y aquí la x está elevada a la 1 y aquí la x está elevada al cuadrado. Vamos a ver más ejemplos. Vamos a resolver todas estas sumas como para practicar y cogerle bien el tiro a esto, porque si podemos hacer bien estas operaciones, ya los productos notables nos van a quedar más fáciles. Primero aquí tenemos que mirar que sean términos semejantes. Aquí el primer término tiene la x al cuadrado, el segundo también. Entonces sí los podemos sumar. 5 más 3, 8. ¿Y qué estábamos sumando? X al cuadrado. Bien, ahí tenemos entonces un ejemplo de términos semejantes que se pueden sumar, ¿verdad? ¿Y qué nos da? Pues 5 más 3, 8x al cuadrado. ¿Cuánto me daría en la segunda expresión? 2y, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuánto me daría la tercera expresión? 9mn, muy bien. ¿Y cuánto me daría esa cuarta expresión? 4x. Mal. No, porque no se puede queda hacer. así, porque no se puede, tiene No se XY. puede, ¿verdad? No se puede, ¿por qué? Porque no tiene las mismas letras, ¿verdad? Si el otro 2x, el que está al lado derecho, tuviera la letra Y, pues ahí sí se podría, ¿verdad? Porque tienen todas las letras semejantes, ¿verdad? Entonces no se puede ese cuarto porque no son términos semejantes, ¿verdad? Le me voy a adelantar aquí y ya ven cómo no lo hizo, no lo pudo hacer, ¿verdad? ¿Ok? Aquí nos pone otro ejemplo aquí al final. Tiene 3 monomios ahí en esa expresión. Hay 2 términos semejantes, ¿verdad? Y uno que no lo es con ellos. Entonces, esos que son semejantes se pueden sumar, ¿verdad? ¿Qué me daría como resultado este último? Quedaría 8x y 2y. 8x más 2y, ¿verdad? Hay que poner el signo de más, ¿verdad? Porque está sumando. Bien. ¿Sí? Ahí está, ¿verdad? ¿Alguna duda que tengan en esto de los términos semejantes que se suman o restan? ¿No? ¿Todos aquí en el salón? ¿Todo bien? ¿Sí queda claro? Bien. Seguimos. 5x menos 3x. En la suma, a veces los estudiantes tienden a confundirse y multiplican los signos, o hacen las operaciones de signos. A veces dicen más por menos da menos, y eso está mal. ¿Sí queda ¿Por qué? claro eso? Porque Eso no esto se se hace. hace en la multiplicación, no en la suma ni en la resta. Entonces aquí en la resta lo que a veces yo le digo a mis estudiantes es, tengo 5 y debo 3. Como tengo 5 y debo 3, pago los 3 y me quedan 2x. Entonces acordémonos que en la suma y en la resta no se multiplican los signos. Más por menos, menos no se hace. Ahora si pasamos a la El signo multiplicación. más no se acostumbra a La poner. multiplicación siempre se puede hacer. Ahora, ojo, aquí es diferente. Ya no es suma y resta de términos semejantes. Cuando hay un punto, significa multiplicación. Y entonces necesitamos aplicar las leyes de los exponentes. ¿Qué dice las leyes de los exponentes? Cuando yo tengo dos bases iguales que se multiplican, sus exponentes, ¿qué hacemos con ellos? Se suman, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ojo aquí cómo lo va a hacer, ¿eh? O si no, pues se puede dejar indicada. En este caso no importa que lo que vayamos a multiplicar tenga o no la misma letra o que tenga o no el mismo exponente. Por ejemplo, aquí, acordémonos que, bueno, aquí dice x elevado a la 1 y x elevado a la 1. Y cuando multiplicamos, entonces multiplicamos x y x. Como estamos multiplicando la x, acordémonos que lo que se hace es sumar los exponentes. Aquí sí se suman los exponentes, entonces x por x es x. Y lo que va a cambiar en la multiplicación es el exponente. 1 más 1, que es 2. Lo mismo aquí. Y acordémonos también que en la multiplicación se multiplica toda parte. Primero los números, o sea, los coeficientes. Segundo, las letras y letra por letra. Entonces aquí dice x al cuadrado por 2x. Aquí dice 1x al cuadrado. Entonces 1 por 2, 2. Ya multiplicamos los números y ahora multiplicamos las letras. Entonces aquí dice 1 por x 2 al es cuadrado por x a la 1. Sumamos los exponentes, entonces queda x y 2 más 1, 3.
Ok, Entonces, mucho ojo ahí. No cometan el error de suma, ¿verdad? Porque es multiplicación. 1 por 2, 2. ¿Verdad? Los números se multiplican. Y luego los exponentes se suman. X al cubo, ¿verdad? ¿Cuánto me daría en la tercera expresión ahí? X al cubo más Y. Más no. Por Y, perdón. Ajá. Sería X al cubo por Y, ¿verdad? X al cubo por Y. ¿Cuánto me daría la cuarta expresión? 15x cuadrado. No. Cuadrado. 15x al cubo. 15x al cubo, muy bien. Sí, recuerden que aquí hay un 1 que aunque no lo pongamos, ahí está presente y hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Ok, me adelanto al resultado. Ahí está. Ahí está, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna duda en estas expresiones de multiplicación? No. ¿Qué hacemos aquí? Aplicamos leyes de exponentes, ¿verdad? ¿Ok? ¿Dudas, jóvenes, aquí en el salón? Profe, pero que no, ese no se podía sumar porque no son semejantes. ¿Perdón? El tercer ejercicio de ese, En el de el- X al Ajá. S, ¿qué Ese no se puede? sería, es X por X. Acuérdate que es multiplicación, ¿eh? No es suma ni resta. Es multiplicación entre ellos. Entonces sería X a la 1 por X a la 2 me da X al cubo. ¿Sí? Y la Y como está solita multiplicando, se pone ahí al final. Ese es como yo dije. Ok. Sí, pero es multiplicación. El profe. Seguimos. cubo. Vamos a hacer otras multiplicaciones. En estas multiplicaciones, acordémonos que aquí sí se multiplican los signos, entonces cuando hay signos los multiplicamos, siempre se hace todo aparte. Entonces primero los signos, luego los números y luego las letras. Primero los signos. Menos por menos es más, generalmente el más no se coloca. Luego los números, 2 por 5, 10. Y luego las letras, entonces aquí está la X y aquí también X a la 1 por X al cuadrado da X a la 3 o al cubo. Y como aquí está la Y, pero aquí no está, pues simplemente la colocamos Y. Bien, ¿alguien tiene alguna duda en ese ejercicio? ¿Queda claro por qué da positivo? Ley de signos, ¿verdad? Menos por menos da más, multiplico números, aplico ley de exponentes en la X y solo dejo la Y porque está solita ahí junto multiplicando, ¿verdad? ¿Sí? Signos iguales cuando se multiplican siempre dan positivo, ¿verdad? Bien. ¿Quién me puede dar el resultado? ¿Alguien diferente? ¿Alguien? Vamos a darle chance a otro compañero de aquí del salón y alguien más de allá de virtual que me dé el resultado de esta segunda operación. A ver, Gustavo. Menos 15x al cubo y. Menos 15x al cubo. ¿Qué más? Y al cuadrado. Y. Y al cuadrado, ¿verdad? Porque hay dos y. ¿Se fijan? Hay dos y ahí. Entonces, cada una tiene el exponente 1 que hay que considerar, ¿verdad? Entonces, repetimos. Multiplicamos más por menos es menos. 3 por 5 es 15. X al cuadrado por X es X cúbica, ¿verdad? Y Y por Y es Y cuadrada. ¿Sí? Hay que tomar nota de esos resultados, ¿eh? Hay que tomar nota en los cuadernos. ¿Alguna duda en este ejercicio? Voy a poner el resultado nada más. Ahí está, ¿verdad? ¿Ok? Esto ya lo vimos, ¿eh? Nada más estamos recordando para que ahorita que entremos con productos notables no vayamos a cometer errores con esto, ¿no? ¿Ok? Seguimos. 2. Vamos a pasar ahora a la potenciación y simplemente voy a hablar de un ejemplo. Por ejemplo, 3x al cuadrado o 5x al cuadrado y al cubo elevado al cuadrado o menos 3x a la 5 elevado al cubo. Entonces aquí acordémonos que aquí vamos a practicar eso. Bien, aquí hay que recordar igual la ley de los exponentes, ¿verdad? ¿Qué dice la ley de los exponentes? Cuando yo tengo una base que se eleva a una potencia, en este caso la potencia va a afectar tanto al número como a la letra, ¿no? ¿Sí? El número pues hay que elevarlo a la potencia para tener el resultado y la letra hay que aplicarle el exponente multiplicando, ¿no? Por ejemplo, esa primera expresión, X tiene exponente 1, ¿verdad? 1 que va a multiplicar al 2 que está como exponente, porque siempre que hay una base con un exponente y se eleva otro exponente, esos exponentes se deben de multiplicar. ¿Ok? Se deben de multiplicar. Seguimos. Una de las propiedades de la potenciación que dice que cuando hay un término elevado a un exponente,
entonces cada uno de los factores se eleva a ese exponente. ¿Qué quiere decir? Que aquí quedaría el cuadrado con el número 3 y el cuadrado con la x. Lo mismo aquí, quedaría el cuadrado con el 5, el cuadrado con la x Aplica a todos, y el ¿no? cuadrado Todos con los que están adentro la aquí. y. Lo mismo aquí, el cuadrado con el 3 y el cuadrado con la x. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Todo lo elevamos aquí al cuadrado, aquí todo lo elevamos al cuadrado y aquí todo lo elevamos al cubo. Primero 3 al cuadrado, que es 3 por 3, 9. 9, Y ¿no? x al cuadrado, pues lo colocamos x al Bien. ¿Por qué es 9? Porque recuerden que cuando yo elevo 3 al cuadrado es como si se multiplicara 2 veces por sí mismo, ¿verdad? 3 por 3, ¿no? No es 6, ¿verdad? Es 3 por 3, ¿no? ¿Ok? Seguimos. cuadrado y ya no queda nada más. Segundo, 5 al cuadrado, que es 5 por 5, 25. Y x al cuadrado, esto lo voy a hacer aquí aparte. Acuérdense que esa es otra propiedad de la potenciación. Cuando hay una letra con dos exponentes, porque miren que aquí tiene un exponente y hay otro que toca colocarle también, entonces acuérdense que esos exponentes se multiplican 2 por 2, 4. Acuérdense que es multiplicación, no suma. Entonces multiplicamos los exponentes x y 2 por 2, 4. Y lo mismo hacemos con la y, porque la y ¿La y que llevaría ahí entonces como exponente? ¿Cuánto? 6, porque se multiplican, no se elevan. Acuérdate, los exponentes se multiplican. Los exponentes, si es sobre el número, ahí sí es elevar. ¿Sí? Por ejemplo, ahí el 5 se elevó al cuadrado. ¿Sí? Y fue 25. Pero cuando yo tengo un exponente, se multiplican, se multiplican. Entonces sería y a la 6, ¿verdad? y también tiene dos exponentes, este 3 que ya lo tenía y el 2 que se lo vamos a colocar, entonces 3 por 2, 6. Y hacemos lo mismo aquí en el final, entonces hay que tener cuidado con esto, menos 3 al cubo es Mucho ojo aquí, cuando nosotros tenemos un valor negativo elevado a una potencia impar, ¿sí? Sigue siendo negativa, porque es como si multiplicara 3 veces los signos, ¿no? Menos por menos es más. Luego por menos otra vez, da menos, ¿no? Por eso siempre que sea una potencia impar, ¿cuáles son las potencias impares? 3, 5, 7, el signo negativo permanece, ¿no? ¿Sí? Por la ley de signos. menos 3 por menos ¿Qué sería 3 ahí? por menos por menos da más y por Dale, muy menos da bien. menos, 3 por 3, 9 por 3, 27, entonces da menos 27. Acuérdense que si llega a ser al cuadrado, bueno, ya les voy a hacer un ejemplo con el cuadrado negativo. Y x elevado a la 5 y elevado al cubo, entonces como tiene dos exponentes, se multiplican 5 por 3, 15. Vamos con el último ejemplo de potenciación. Bien, ¿alguien tiene alguna duda en de estos 3 ejercicios? Allá de manera virtual, ¿dudas? ¿No? ¿Queda De claro? momento no, profe. Bueno, Sí. porque sí noto algunos errores todavía de algunos al momento de dar la solución, ¿no? Tenemos que estar abusados con esto. Menos 7x a la 5 elevado al cuadrado. Bien, por favor lo hacen ahí en su cuaderno y me dicen el resultado. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto? Sería 14. Mal. A ver, háganlo. Piénsenlo tantito, piénsenlo tantito. 49. Así es, 49x a la 10, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es negativo que elevó al cuadrado, es como si multiplicara 2 veces menos 7. Menos por menos es más y 7 por 7 es 49. Y luego el exponente, recuerden que se multiplica. X a la 10, ¿verdad? ¿Cuánto dijeron, profe? Es 49x 49x a la 10. ¿Sí? Ok, sí lo saqué bien. Voy a dejar correr el video para ver cómo lo soluciona. Lo mismo, el cuadrado va para el número 7 y el cuadrado va para la letra x. Entonces, menos 7 al cuadrado. Aquí es donde teníamos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque menos 7 al cuadrado es menos 7 por menos 7. Menos por menos es más. Y 7 por 7, 49. Ahí Entonces se esto da confundiste, más dijiste 14 49. rápido y no El es así, signo pues ¿verdad? no hay necesidad de colocarlo. Y x a la 5 al cuadrado, entonces es x. Y 5 por 2, 10. Como siempre, por último, les voy a dejar unos ejercicios para que ustedes realicen. Ya saben que ustedes pueden pausar el video. Aquí les dejé ejercicios de suma, multiplicación y potencia. Bien, vamos a hacerlo tanto ustedes que están allá de manera virtual como nosotros que estamos aquí en presencial.
y el que vaya teniendo resultados me van diciendo y aquí lo voy a anotar en la pantalla, ¿no? Nomás digo dos, por cuánto. La Eh, primera no De es. uno por uno. A ver, ¿alguien habló por allá de manera virtual? ¿No sería 25M? 25, no puede ser. Ah, ya. ¿No No. sería 625? 625. ¿Por qué 625, Gustavo? Porque es el resultado que da 5 elevado a la cuarta potencia. Así es, muy bien. ¿Qué más? M a Ajá. la. Espérame tantito. M a la doceava, ¿verdad? Yo no Doceava. puedo poner exponente aquí, pero lo voy a dejar así, miren. El número que ponga siempre a la derecha es el exponente, ¿no? Ustedes ya saben que va como número chico arriba, ¿no? Entonces, mucho ojo, ahí se cometió error, ¿verdad? No es 20, ¿por qué? Porque no multiplico el 5 por el 4. Recuerden que es 5 elevado a la cuarta potencia. ¿Qué significa 5 a la cuarta potencia? 5 por 5 por 5 por 5. O sea, la multiplicación 4 veces del 5 por sí mismo. ¿Ok? Bien. Alguien que me dé el segundo resultado. A ver aquí. Yo. 8XY. ¿Cuánto? Ah, Mal. ¿Alguien más allá? 8XY 8XY. cuadrado. O- No, al 2, perdón. Ahí 8XY al está. cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Al cuadrado. ¿Por qué? Porque no es multiplicación, No, porque es suma de términos semejantes, ¿verdad? Usados, ya vimos la suma y vimos la multiplicación, ¿verdad? No, Bueno, sí entiendo. no hay que X no cometer ese debería error. Aquí estar es suma elevada. de términos semejantes. Entonces, ojo. Bien, la siguiente que es una multiplicación, ¿verdad? Bien, ¿alguien más diferente que me ayude ya de manera virtual y alguien más aquí que no ha participado? Menos 10, ajá. Menos 10 al cuadrado, no. Menos 10X. No, porque hay una X ahí que no estás tomando en cuenta. Menos 10X al cuadrado. Menos 10X al cuadrado, ¿ok? Y a la cuarta. Y a la cuarta, muy bien. Así quedaría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es menos 2 por 5 es menos 10. X por X es X cuadrada, ¿no? Y Y cuadrada por Y cuadrada es Y a la cuarta, ¿verdad? Aquí sí es una multiplicación. Ojo, hay que recordar la ley de signos, no nos olviden, ¿no? Bien. Siguiente ejercicio es una potencia, ¿verdad? Es una potencia. Ahí, Profe, yo, a ver, ¿quién no ha participado ya virtual? Que me ayude. yo, A ver, Luis. 9X al cuadrado Y6. No. 9X al cuadrado no. ¿Alguien más de acá del salón? No, A ver acá. 9X a ¿Ustedes pueden 4. participar también? Es 9x a la cuarta potencia Ajá. a la sexta. Muy bien. 9 positivo porque es un negativo que se multiplica por sí mismo. Da positivo, ¿verdad? 9x a la cuarta y sexta, ¿verdad? Así quedaría, ¿verdad? ¿Ok? ¿Sí viste el error ahí, Luis? Sí, ¿verdad? Bien. Ok. Siguiente ejercicio. ¿Es una multiplicación? Me debo preguntar, ¿es una multiplicación o es una suma de términos semejantes? Es una suma de términos. Que en sí viene siendo resta porque están con signo contrario, ¿verdad? ¿Me puede dar el resultado usted, joven? ¿Cuánto sería? Menos 8. ¿Por qué menos 8? Menos 7 más 3, dice ahí. ¿Cuánto sería menos 7 más 3? 4mn. Menos 7 más 3, dice. Ajá. ¿Sí se ven? Menos 7 más 3. ¿Cuánto es menos 7? Menos 4mn. ¿Pero cómo 8? Menos 4m. No, si fuera positivo los dos sería 10.
pero uno es negativo y el otro es positivo. Menos 7 más 3. Se resta, si es resta, se tiene que restar del menos 7 y lo pone negativo. Menos más 4. A ver, usted ayúdale allá, ¿cuánto sería? Menos 7 más 3. ¿Cuánto? Menos 10. ¿Por qué menos 10? Si fuera menos 7 menos 3, sí sería menos 10. Pero es menos 7 más 3. A ver, alguien más. Necesito que se activen, ¿eh? Allá atrás. 4M. Mal, porque es más grande el negativo. Allá. Menos 4MN. Menos 4. A ver, pero sí, es muy importante que esto quede bien claro. O sea, es menos 7 más 3. O sea, están haciendo una resta de números. ¿Sí? Y cuando hacemos una resta de números, prevalece el signo del número más grande. Es como si al 7 le restaran 3. ¿Cuántos te quedan? 4, ¿verdad? Pero como el negativo era el 7, queda menos 4. ¿Ok? Usados, jóvenes. Lo voy a seguir preguntando, ¿eh? Hay que estar pendientes ahí. Va. ¿Duda, jóvenes, en esto? ¿Ya tomaron nota de los resultados? Bien, nada más lo voy a poner aquí para que podamos tener el resultado aquí final. Ahí está, ¿verdad? En la de 10, yo dije que era cuadrada también. En la de 10, No. sí es x cuadrada, ¿no? No, es que dije la de arriba. Ujú. Bien. ¿Alguna duda ya los que están virtual? Cuando yo pregunto dudas es porque tienen que, o sea, las dudas que tengan, díganmelas para poderlas aclarar. Sí, ahorita, por ejemplo, ustedes no sabían sacar el resultado de esa última y no me dicen nada, pues. O sea, tienen que preguntar. ¿Sí? ¿Puedo quitar ya la imagen? Bien. Vamos a quitar esto. Y vamos a borrar las anotaciones. Bien. Vamos entonces con el segundo video. Bien, aquí vamos a ver el cuadrado de un binomio, que es el primer producto notable que vamos a ver. ¿Qué tal, amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de productos notables. Y ahora veremos una pequeña introducción al cuadrado de un binomio. No, está bien, porque me sirve para ver cómo funciona ahí. Por ejemplo, Valeria debería tener la cámara. Y en este video, pues obviamente vamos a ver eso, ¿no? El cuadrado de un binomio. Vamos a hablar de lo siguiente. El cuadrado de un binomio, esto es un binomio. ¿Por qué se llama el cuadrado de un binomio? Pues porque es el cuadrado, o sea, está el cuadrado. Y... Aquí es importante ver que entonces un binomio es aquella expresión que tiene dos monomios, o sea, dos literales, ¿sí? O dos expresiones que se están sumando o restando y están elevadas al cuadrado. Ese es un producto notable, es el producto notable más sencillo, que si lo identificamos, tenemos una forma de resolverlo de manera rápida, ¿sí? Trinomios, ajá, también, pero ahorita vamos con el binomio, ¿no? Tomen nota, ¿no? Porque hay un binomio, o sea, dos términos, en este caso un término y dos términos, y también aquí un término y dos términos. Que esos términos no importa si se están sumando o restando, igual son el cuadrado de un binomio. Algo que debemos tener claro es que los productos notables, como los que ya hemos visto y los que vamos a ver en los siguientes videos, todos simplemente son como formulitas para no tener que hacer esta multiplicación de forma larga. En este caso, como quiero explicarles de dónde salen las fórmulas, porque la idea es que sepamos por qué son esas formulitas que les voy a explicar, entonces vamos a realizar esta multiplicación de la forma larga para después ver que en los ejercicios no hay que hacer toda esa multiplicación, pero que ustedes sepan de dónde es que salió esa fórmula, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? Acordémonos que si dice algo al cuadrado, por ejemplo, si tenemos x al cuadrado, eso ya se sabe que es x por x, ¿sí? O en general, lo que sea al cuadrado, pues es multiplicar dos veces eso, ¿no? En este caso dice que el paréntesis está al cuadrado, o sea, esto quiere decir todo el paréntesis a más b multiplicado nuevamente por a más b, que esa sería la multiplicación que tendríamos que realizar. O sea, es un binomio, o sea, una expresión elevada al cuadrado significa que se está multiplicando dos veces por sí misma, ¿no? Ahorita él está explicando el proceso largo, pero luego vamos a ver cómo de ese proceso largo
podemos por medio de un comportamiento que tienen siempre el resultado, sacarlo de manera más rápida, ¿no? ¿Okay? Pero ahorita la explicación de dónde sale, ¿no? Realizar, ¿no? Voy a realizar la multiplicación, pero pues por esta explicación, ¿no? ¿Cómo se multiplica un binomio por otro binomio? Acordémonos que se multiplica cada término por los otros dos del otro paréntesis. Bueno, por ejemplo, aquí tendríamos que multiplicar la A por los dos términos del otro paréntesis y luego la B por los dos del otro Como ya lo paréntesis. habíamos hecho, ¿no? Entonces, Todos ¿cómo nos juntos, queda todos esto? los polinomios, Aquí nos ¿no? quedaría primero la A por los dos, ¿no? Entonces, A por A, que eso es A al cuadrado. Luego seguiría A por B, que eso es más AB. Y ahora hacemos lo mismo, pero con la B, ¿no? Entonces aquí hacemos lo mismo. La B la multiplicamos por los dos. La B por la A y la B por la B. Entonces, ¿cómo nos queda? B por A, entonces más. B por A, pues se podría escribir BA, ¿no? Pero pues en matemáticas cuando hay multiplicación generalmente se ordenan y pues primero se escribe la primera letra y luego la segunda, o sea, en el orden del alfabeto. BA, pues es, B por A es AB, ¿sí? Se puede escribir BA, no hay problema. Y por último, B por B, que eso es B al cuadrado. Siempre en estos casos. Bien, ahí tenemos entonces el resultado de multiplicar ese binomio, sí, que estaba elevado al cuadrado, ¿no? Ahora, pregunta, ¿hay términos semejantes aquí? Sí, ¿verdad? Que son el segundo término y el tercer término. ¿Por qué son semejantes? Tienen las mismas letras, ¿verdad? Tienen las mismas letras. Entonces eso los va a poder integrar, fíjense. Nos van a quedar términos semejantes, en este caso es AB y AB. Acordémonos que los términos semejantes se pueden sumar o restar. Bueno, aquí, como por aclarar, aquí dice una vez AB más una vez AB, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría esta suma? Aquí nos quedaría A al cuadrado, una AB más otra AB, entonces son dos veces, está dos veces AB. Y por último, más B al cuadrado. Entonces, siempre que tengamos una suma elevada al cuadrado, pues se realiza esto, ¿sí? Miren que aquí el primer término era la A y el segundo era la B. Entonces siempre vamos a tener que hacer el primero al cuadrado más dos veces, siempre dos, porque van a quedar estas dos veces, el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿sí? Bien, entonces esto lo podemos hacer inclusive de manera textual, diciendo lo siguiente. Un binomio al cuadrado se resuelve, es el cuadrado del primer término, ¿sí? Más el doble producto del primer término por el segundo término. Ajá. Más el cuadrado del segundo término. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿ahí cómo se resuelve? Es el cuadrado del primer término más el doble producto del primer término por el segundo término más el cuadrado del segundo término. ¿Pasa? ¿Sí? Entonces, hay que anotar esa expresión porque eso, así es como se resuelve un binomio al cuadrado, ¿no? Tenerlo presente siempre. Quiero buscar algo aquí. ¿No? No. Ah, tiene llave. A ver, tengo. Se le pasó la batería a mi pluma. Ay, clase. ¿Ya tomaron nota ya de manera virtual? ¿Cuál creen ustedes que va a ser la diferencia cuando el binomio en lugar de suma sea resta? ¿Cómo va a cambiar ese enunciado que acabo de escribir yo ahí en la pantalla? Entonces, ¿dónde va a ser resta? En lugar de más, el menos en el segundo término, ¿verdad? O sea, aquí, déjenme, le pongo nada más el lapicito. Muy bien. Este más que está aquí va a cambiar por
menos, ¿verdad? Todo lo demás sería igual para el segundo caso que está presentando ahí. Entonces, ustedes pueden volver a poner este enunciado para el segundo caso, pero en lugar de poner más, ponen menos, ¿sí? ¿Cómo sería para el segundo caso que está ahí? Es el cuadrado del primer término menos el doble producto del primer término por el segundo término, más el cuadrado del segundo término, ¿ok? Es todo lo que cambiaría. Y vamos a ver cómo lo desarrolla, ¿no? Esta es la formulita que vamos a utilizar en los siguientes videos, ¿no? Esa prácticamente Entonces, sería productos nuestra notables, fórmula como para les un binomio decía, al cuadrado, ¿eh? simplemente es una forma de no hacer todo este proceso, sino ya se sabe que cuando tengamos el cuadrado de un binomio, se resuelve de esta forma. Eso sí es con un positivo, ¿no? ¿Qué pasa si hay uno de los dos negativo? Ya lo voy a hacer un poco más rápido porque pues ya sabemos cómo es, ¿no? Aquí simplemente les quiero aclarar que dense cuenta que aquí ya se está teniendo en cuenta el negativo, ¿sí? Algunas veces los estudiantes me preguntan, profe, pero si es negativo, bueno, ya les digo qué es lo que sucede. Primero, multiplicamos la a por los dos, entonces a por a, que sería a al cuadrado, y a por menos b, miren que ya estamos teniendo en cuenta el negativo, a por menos b es menos ab. Lo mismo con la b. Ahora, menos b por a es menos ba, que se puede escribir como AB, y menos b por menos b, entonces menos por menos es más, y b por b es b al cuadrado. Miren que no importa si es negativo este, obviamente el cuadrado siempre va a ser positivo, ¿sí? Lo único que va a cambiar pues es esta multiplicación de estos dos que va a ser negativa. Y por último pues hacemos la suma o la resta de estos dos, que son términos semejantes. Aquí quedaría a al cuadrado menos una AB y menos otra AB, pues sería menos 2 veces AB, y por último más B al cuadrado. Bueno, ese cuadrado me quedó horrible. Entonces, ¿Se fijan ahí entonces? El enunciado que escribí, lo pueden volver a escribir, nada más que en lugar de poner más, van a poner menos, ¿verdad? Porque es menos el doble producto del primero por el segundo. ¿Se fijan? Ahí está el signo negativo, ¿no? ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que he dicho hasta ahorita de esto del binomio cuadrado? ¿No? ¿Ah? ¿Seguro? ¿Todo claro? ¿Allá atrás? ¿Todo claro? Pregunte. Si hay duda, pregunte. No pasa nada. No lo voy a regañar ni le voy a decir nada. Solamente quiero aclararle las dudas para que le sea más fácil. ¿Sí? ¿Sí está claro? Ok. miren que la fórmula es prácticamente la misma. El primero al cuadrado menos 2 veces AB, y aquí dice más 2 veces AB, y más el segundo al cuadrado. Entonces, la única diferencia es que si ese binomio está sumado, todo va positivo, pero si ese binomio es una resta, el único término negativo es el segundo. Ya en los siguientes videos vamos a utilizar simplemente la formulita. No vamos a hacer todos los pasos, sino la vamos a aplicar. Bien, ¿ya tomaron nota de cómo queda la fórmula entonces? No sé si voy a seguir con... Sí, vamos a hacer ejercicios de binomios aplicando la fórmula. Pero que, por ejemplo, que en un binomio uno término es negativo Ajá. y otro positivo, como Sí, debes de acomodarlo de tal manera que quede representado así. El término positivo primero y luego el término negativo. Sí, nada más los cambias, pues. Sí, para que sea una resta. Ok. Bien, vamos a ver ahorita aquí ejemplos y van a aclarar más dudas ahí. Ok, más, quitamos esto. Muy bien, entonces vamos con el tercer video. Vamos a ver más ejercicios aquí del binomio al cuadrado. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Soy el profe Alex y en este video que está dentro del curso de productos notables vamos a ver un ejemplo de cómo encontrar. Y en este video vamos a resolver estos 3 ejercicios que... Bien, aquí tenemos entonces... Bueno, obviamente son del cuadrado de un binomio, ¿verdad? No importa si está sumándose o restándose los dos términos. Ahí, por ejemplo, en los dos primeros, yo tendría que aplicar la primera fórmula, ¿verdad? Que es cuando se suma el binomio, ¿sí? En el tercero, si se fijan, es una resta. Por lo tanto, ahí tendré que aplicar la segunda fórmula que vimos, ¿ok? Bien.
Ahorita vamos a dejar que él resuelva el primero y nosotros vamos a resolver los otros dos, ¿no? Pongan mucha atención. ¿Sí? En el video anterior ya vimos por qué es que cuando tengamos una suma o una resta elevada al cuadrado, siempre se resuelve de esta forma, ¿no? Les invito y les recomiendo que si no han visto ese video, el video anterior del curso, vayan y lo miren para que comprendan por qué es que sucede esto. Bueno, aquí simplemente vamos a aplicar la formulita porque ya vimos de dónde sale, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar de una vez con el primer ejercicio. Entonces lo copio aquí a este lado. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Identificar que sí se resuelve por esta formulita, ¿no? Porque esta fórmula o se resuelve aplicando esta fórmula. Esto es lo que nosotros vamos a hacer, ¿no? Siempre que tengamos dos términos sumados o restados, no importa, miren, sumados, aquí están restados, aquí están los dos términos sumados y aquí están sumados, pero siempre tienen que estar al cuadrado, ¿no? Recuerden que si no hay dos términos, sino 3 o 4, ya no se utiliza esta fórmula y se resuelve de otra forma. O si aquí no está al cuadrado, sino elevado al cubo o a la 4 o a la 5, ya no se resuelve con esta fórmula, ¿no? Esta sirve cuando tenemos dos términos sumados o restados y elevados al cuadrado. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son los dos términos, ¿no? Que en este caso el primer término es la x y el segundo es el 5. Entonces de una vez empezamos. Entonces aquí ¿qué escribimos? Aquí miren que siempre me van a quedar tres términos. 1, 2 y 3. Primer término sería elevar el primero al cuadrado. ¿Cuál es el primero aquí? Es la x. Entonces primero al cuadrado. Luego sigue más 2. Siempre este más 2 va a ir siempre aquí. El 2 más es 2. parte de la fórmula, ¿eh? Pero aquí dice que vamos a multiplicar ese 2 por el primero y por el segundo. Entonces ese 2 lo multiplicamos pues por el primero y por el segundo. ¿Cuál es el primero? Es la x. Y por el segundo, que es el 5. Ya terminamos el segundo término y seguimos con el último, que es siempre más el segundo elevado al cuadrado. O sea, este segundo que es el 5 elevado al cuadrado. Y ya terminamos. Listo. Esta es nuestra respuesta. Solo que al final en matemáticas, siempre que se pueda simplificar algo, pues hay que hacerlo. En este caso, ¿qué sucede? Debemos fijarnos que nuevamente hay tres términos, ¿no? Un término, dos términos y tres términos. En cada término tenemos que hacer las operaciones que se puedan hacer, ¿no? En este caso, en el primer término no se puede hacer nada, ¿sí? Porque dice x al cuadrado, ahí no se puede hacer nada, simplemente lo escribimos así. Luego sigue más, y aquí miren que como es una multiplicación, puedo multiplicar el 2 por el 5. 2 por 5, 10, x. Y en el tercer término, pues puedo elevar ese 5 al cuadrado. 5 al cuadrado, que eso es 5 por 5. Bien, ahí está el resultado aplicando la fórmula de binomio al cuadrado, ¿verdad? ¿Dudas allá de manera virtual? ¿Queda claro para todos cómo se aplica esa fórmula? Aquí, jóvenes, ¿queda claro cómo se aplica? ¿Sí? ¿Por qué nos dio 10x? A ver, allá atrás. Joven, ¿cómo se llama? ¿Por qué nos dio 10x? Al resultado final ahí. Al sumar el 5 más 5. 5 más 5 al cuadrado, no, esto no. No queda claro entonces, ¿verdad? ¿De dónde sale el 10x este? Fíjate bien, está multiplicando el 2 por la x y por el 5. Sí, los puntos significan multiplicación. ¿Y 2 por 5 cuánto es? 10, de ahí sale. O sea, tenemos que saber de dónde sale. ¿Por qué fue 25 acá al final, joven? Levantan acá. Porque 5 al cuadrado, ¿verdad? ¿Ok? Ya vemos de dónde va saliendo cada número, ¿no? Ahora, ¿por qué aplicamos un 2 ahí? ¿De dónde salió este 2? No. No, o sea, esta es la expresión que estamos resolviendo, sí. Pero este 2, ¿de dónde sale? Ese 2 va en la fórmula, así es. Aquí está, mira, aquí abajo está en la fórmula. Ese 2 es de aquí de la fórmula. De aquí lo estamos obteniendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice un binomio cuadrado? Es el cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo. Ahí está, mira. ¿Sí? Más el cuadrado del segundo. Es lo que acabamos de escribir ahorita de manera textual ahí.
Y ya esto pues hay que resolverlo nada más. El x cuadrado baja, 2 por 5 es 10x y 5 al cuadrado es 25, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna duda por allá de manera virtual? ¿No? Bien. Seguimos. 25. Y aquí ya no podemos hacer nada más, ¿sí? No se puede sumar, cuidado, no cometan el error de sumar, porque estos no son términos semejantes, ¿no? Un término está con la x al cuadrado, otro término está con la x a la 1 y el otro término no tiene x. Entonces, ahora sí, aquí terminamos nuestro ejercicio, ya elevamos al cuadrado nuestro primer ejercicio. Y seguimos de una vez con el segundo ejercicio, en el que cada ejercicio pues va a tener algo diferente. Bien, vamos a ver aquí. Este también es un binomio al cuadrado, ¿verdad? Que se está sumando. Por lo tanto, vamos a aplicar esta misma fórmula que está aquí abajo, ¿verdad? Bien. ¿Cómo lo resolvemos? Dice, es el primer elemento al cuadrado. ¿Quién es el primer elemento? La x sola es el X primer al cuadrado. elemento. X cuadrada es el primer elemento, ¿verdad? Y esa la vamos a tener que elevar al cuadrado. ¿Qué me va a dar como resultado? Si yo tengo x al cuadrado elevada al cuadrado. X a la 4. X a la cuarta, ¿no? Porque se multiplican. Pues un exponente elevado a otro exponente se multiplica. Entonces es x a la cuarta, ¿verdad? Luego dice, más el doble producto, o sea, 2 por el primer término por el segundo. Entonces va a ser más 2x cuadrada y, ¿verdad? ¿Sí? Luego, más el cuadrado del segundo término. ¿Quién es el segundo término? Y. ¿Y cómo va a quedar la y? Y elevado Y al cuadrado. al cuadrado, ¿verdad? Ok, voy a acá correr el video. Pongan atención, ¿eh? Pongan atención. Al anterior, ¿no? En este caso, ¿qué sucede? Pues bueno, nuevamente tenemos dos términos. Vamos a resolverlo de una vez, ¿no? Entonces, aquí debemos identificar lo mismo. ¿Cuál es el primer término? Que en este caso es x al cuadrado. ¿Y cuál es el segundo? Que es la y. Si ustedes quieren, los invito a que pausen el video, traten de resolverlo con esta formulita y observan si les quedó bien, ¿no? Entonces empezamos. Aquí dice que el primer término lo tenemos que elevar al cuadrado. Entonces, ¿cuál es el primer término? X al cuadrado. Este es el primer término, pero lo tenemos que elevar al cuadrado. No importa que ya esté al cuadrado. La fórmula dice que ese primero lo elevamos al cuadrado, ¿no? Entonces, el primero lo elevamos al cuadrado. Ya. Luego sigue siempre más 2 por el primero por el segundo. Entonces, ¿el primero cuál es? Nuevamente, x al cuadrado por el segundo, que en este caso es la letra y. Y por último sigue siempre más el segundo al cuadrado. ¿Cuál es el segundo término? En este caso, en nuestro ejercicio es la y ese segundo término lo tenemos que elevar al cuadrado. Nuevamente. ¿Alguien tiene duda en esto que acaba de hacer? Es seguir la formulita esta, ¿verdad? No hay pierde porque es seguir la fórmula. ¿Qué me dice? Primer término al cuadrado. Aquí está, primer término al cuadrado. Y tengo que poner el primer término como es, así completito, ¿verdad? No puedo solo poner la x. ¿Por qué? Porque el primer término no es x, el primer término es x cuadrada. Y hay que ponerlo así. Y luego elevarlo al cuadrado, ¿no? Más el doble producto del primer término, que es x cuadrada, por el segundo término, que es y. ¿Ok? Más el cuadrado del segundo término. Bien, aquí todavía no termina porque hay algo que se puede simplificar, ¿sí? Y siempre hay que simplificarlo, ¿no? Debemos fijarnos que siempre nos van a quedar tres términos, 1, 2 y 3. Y en esos tres términos tenemos que resolver las operaciones que haya pues ahí, ¿no? Entonces, en el primer término, ¿qué hay? Hay un cuadrado elevado al cuadrado. Acordémonos que cuando hay una letra o un número o una expresión que tiene dos exponentes, 1 y luego nuevamente elevado, esos dos exponentes se multiplican, ¿no? Entonces aquí nos quedaría x elevado a la 2 por 2, 4. Luego sigue más, y en este caso aquí no hay nada que se pueda hacer. El 2 no se puede multiplicar con nada, ni la x ni la y. Simplemente voy a quitar esos puntos para que pues me quede más bonito, ¿no? Entonces nos queda 2x cuadrado y aquí tampoco hay nada que hacer, entonces nos queda y al cuadrado. Y listos, aquí ya no se puede hacer nada. Bien, ¿alguna duda que tengan aquí presenciales? ¿No? ¿Queda claro de dónde sale todo? Profe, ¿el anterior? Sí. ¿Por qué 5 al cuadrado le da 25? Porque 5 al cuadrado es como si multiplicara dos veces el mismo número. Si fuera el cubo, sería 5 por 5 por 5. Si es al cuadrado, 5 por 5. ¿Y 5 por 5 qué es? 25, ¿no? ¿Sí? Recuerda, si yo elevo
es multiplicar por sí mismo el número las veces que diga ese número. Si dice 5 a la cuarta, sería 5 por 5 por 5 por 5, ¿no? Pero el 5 al cuadrado, 25. Bien, ¿alguien de virtual tiene alguna duda en esto que acabamos de hacer? ¿No? ¿Todo queda claro? Bien, seguimos. Nada más, no se puede sumar, no se puede restar, ya no hay nada más que hacer, ¿no? Entonces, ya terminamos nuestro segundo ejercicio, seguimos con el tercero, que al igual que el anterior, también tiene algo diferente con respecto a los dos ejercicios anteriores. En este caso tenemos una resta. Hay dos formas de hacerlo. Si es resta, recuerden que tenemos otra fórmula, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Qué tan diferente es la fórmula cuando es resta? Primero va el primer ciclo, después van los tres términos, digamos, Ajá. y después al último va. Pero, ¿qué tanto cambia la fórmula aquí con la que tenemos aquí de suma? Entonces, en lugar de suma aquí en el binomio va a ser resta, ¿verdad? Pero en el resultado, ¿dónde cambia? Cambia en la primera suma y no cambia en la otra. Entonces cambia en el segundo término, ¿verdad? En lugar de ser más 2AB, sería menos 2AB, ¿verdad? Ahorita vamos a ver cómo lo resolvemos. ¿No? Una sería aclarar que siempre miren que el primer término sería el primero al cuadrado. Acordémonos que cuando elevamos lo que sea al cuadrado siempre nos va a dar positivo. Por eso el primer término, sin importar si es suma o resta, siempre va a dar positivo, ¿sí? Generalmente, cuando nosotros tenemos una resta y el negativo está primero, pues entonces generalmente primero se organiza y se escribe segundo, ¿no? Eso lo vamos a ver en el siguiente video, bueno. Pero pues les aclaro, el primer término siempre va a ser positivo porque ese primer término al cuadrado pues va a ser positivo. El tercer término también siempre va a ser positivo porque a pesar de que este término, bueno, aquí el primer término es la m y el segundo término es menos 3. A pesar de que sea negativo, cuando lo elevemos al cuadrado va a dar positivo, porque acordémonos que menos 3 al cuadrado es menos 3 por menos 3. Entonces, siempre el primero y el tercer términos van a ser positivos porque el cuadrado de lo que sea siempre es positivo. Ahora, ¿qué es lo que cambia cuando hay un negativo? Que aquí, pues cuando vayamos a multiplicar dos veces el primero por el segundo, como hay uno negativo, pues entonces toda esta expresión al final va a ser negativa. Bueno, voy a quitar esto, ¿sí? Si aquí fuera negativo, aquí al final va a ser negativo, ¿sí? Entonces, hay dos opciones. Una, generalmente uno dice simplemente cuando aquí sea negativo, en lugar de más 2, escribimos menos 2 y ya, ¿sí? Esa es como la forma más fácil. Pero les quería aclarar, ¿no? ¿Por qué se pone negativo? Pues porque como aquí vamos a multiplicar un positivo que es el 2 con otro positivo que es la m y con un negativo que es el 3, pues esa multiplicación va a dar negativa. Simplemente colocamos el negativo atrás y ya, ¿no? Entonces ahora sí, empiezo con este ejercicio. Pero ya saben, ¿no? Los invito a que pausen el video, traten de resolverlo y vayan practicando, ¿no? Entonces aquí ya lo hago un poquito más rápido. El primero al cuadrado, o sea, m elevado al cuadrado. Como aquí está negativo de una vez, aquí decimos, ya no escribo 2, sino menos 2. Simplemente este negativo de aquí ya lo saqué para el comienzo. Ese 2 lo tengo que multiplicar por el primer término, que es la m, y por el segundo, que era menos 3. El negativo ya lo sacamos para acá y pues aquí simplemente escribo el 3. Y siempre más el segundo al cuadrado, que de una vez. Pues como ya se sabe que al elevarlo al cuadrado va a dar positivo, simplemente no escribimos el menos 3, sino escribimos 3. Y lo elevamos al cuadrado, ¿sí? Además, hay otra propiedad que me dice que cuando tenemos un positivo al cuadrado, es exactamente lo mismo el resultado que el negativo al cuadrado. O sea, si nosotros tenemos menos 5 elevado al cuadrado, eso es exactamente lo mismo que 5 al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque esto es 25 y esto también es 25, ¿no? Por eso generalmente aquí no se escribe el negativo. Si ustedes quieren lo escriben, igual es correcto. Entonces quería aclararles todas esas cositas. En resumen, siempre el primer término es positivo, el último es positivo y el segundo depende de este signo y ya. Bueno, entonces aquí seguimos. Nuevamente tenemos que observar que hay 3 términos y que pues lo único que hay que hacer es que en cada término pues hacemos la operación, ¿no? Aquí m al cuadrado no se puede hacer nada, menos, aquí sí se puede hacer la multiplicación, 2 por 3, 6m, y aquí más, y en el tercer término podemos elevar al cuadrado, 3 al cuadrado que es 9. Bien, ok, ¿queda claro cómo se solucionó? ¿De dónde salió el menos 6, joven?
del menos 2 por 3, ¿verdad? Así es. ¿Sí? ¿De dónde salió el 9 ya, Juan? El 3 al cuadrado, ¿verdad? Que esto significa multiplicar 3 por 3, ¿verdad? Ya es muy diferente, ¿verdad? Cuando ya sabemos de dónde viene todo, ¿no? Porque ya se nos facilita todo para poderlo resolver. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda ya de manera virtual? ¿Queda claro ese resultado? ¿Sí? Bien, continuamos. Y listos, ya terminamos, ya no se puede simplificar más. Ya esta es la respuesta de nuestro tercer ejercicio. Ya con esto termino mi explicación. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ustedes van a resolver estos dos ejercicios. La formulita se las dejé aquí en la parte superior. Recuerden, ¿no? Simplemente, si aquí está negativo, lo único que cambia en todo el proceso es que aquí está negativo. Bien, entonces, van a resolver allá virtual y aquí también de manera presencial estos dos ejercicios. Cuando lo tengan me dicen para colocarlos, ¿no? ¿En el cuaderno? Sí, en el cuaderno vamos haciéndolo como ejercicio. Sí, ya cuando son binomios es bueno hacerlo porque se nos podemos omitir algún signo o algo de hacerlo mentalmente mejor escrito. Igual nos damos cuenta cuando cometemos un error y aprendemos, ¿no? Profe, ¿Sí? ¿no cambian algo que en la primera sea la 3 en vez de la 2? Oye, tienes razón, nos metieron un cubo aquí. Vamos a considerarlo que si fuera cuadrático, ¿no? Sí, es que no hemos visto el cúbico, perdón, hay un error ahí. No, es que cúbico hay otra fórmula, la vamos a ver. Consideren que sea cuadrado ahí, por favor. Ah, no, pero ahí está bien porque ese elemento es interno ahí. Entonces aquí, en lugar de 3, recuerden que es un 2. ¿Sí? Ok, vamos entonces. Déjenme escribo aquí. A ver, aquí nos van a dar la primera. A ver, joven. X cuadrada. X cuadrada. Más 12X. A ver, déjame nomás le pongo otro color porque está muy... ok, X cuadrada. Más 12X. Más 36. ¿Alguien más le dio ese resultado ya de manera virtual? ¿O alguien le dio diferente? A mí me dio igual. Igual. ¿Alguien más? Señoritas, ¿sí quedó, sí les dio el resultado? ¿Este resultado que acabamos de escribir ahí, negro? ¿Sí te dio una? ¿No? Ah, apenas lo iba a hacer, ok. Síguele. ¿Usted? Sí, le dio igual. ¿La otra señorita cómo se llama? Ok. La segunda sería con negativo, ¿verdad? A ver, dámela para escribirla aquí. Sí, veme diciendo. Ok. Primero sería A a la 4, que sería Ajá. A, y está el 2, el 2 arriba sería 4. Ok. Restaría Menos 2. Ajá. Que de ahí se va a la A. Ajá. O sea, menos 2. Menos A, no, por A. Y después. ¿Por A nada más? Sí, sería menos 2 por A por B más B a la 6. Pero se te están olvidando los exponentes de los elementos. Sería A a la 2 y B a la 3 más B a la 6. Entonces sería 2 al cuadrado, 2A cuadrada, B al cubo, ¿sí? Más B a la ¿qué? B a la 6, ¿verdad? Ojo ahí, ¿no? Cometimos error de omitir los exponentes que ya tienen los elementos. ¿Ok? Ok, entonces la simplifico. Y ahí ya no se puede simplificar, ¿no? Porque son exponentes, aunque yo lo escribí así porque no puedo ponerlo aquí, pero recuerden que los que pongo al lado derecho de la letra son exponentes, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien tiene duda en este segundo ejercicio? ¿Queda claro?
Voy a dejar que lo resuelva el maestro para que lo puedan ver. Sí, al sacar el negativo para acá, pero estos dos son positivos. Pero bueno, ustedes van a resolver estos dos ejercicios y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Espero que se hayan dado cuenta que el primero simplemente no es que se trate de que cuadremos para que nos dé, no. Simplemente, hasta el momento supongo que ustedes no han visto cómo se resuelve cuando aquí está el cubo. Simplemente por ahora, ¿qué diríamos? Todavía yo no sé cómo se resuelve. Bueno, más adelante en un video vamos a ver cómo se resuelve cuando aquí está el cubo. No se pongan a inventar diciendo que no, pues simplemente borro el 3 y escribo 2. No. Si no se puede resolver por este método, no se resuelve. Ya cuando ustedes vean más adelante cómo se resuelve cuando aquí está el cubo, pues lo resuelven como el cubo, ¿no? Pero no se puede resolver así en este caso. ¿Listos? Ese se los dejé simplemente para... Sí. Porque en el resultado del profesor puso a la sexta, porque se multiplica el 2 por el 3. No, está mal, es a la cuarta. Es a la cuarta, sí, hay error ahí en el maestro. Déjenme ver si lo corrige ahorita. Que si no pertenece, simplemente pues no se resuelve. Bueno, ahora, pues voy a decirles, ya lo vamos a ver en otro video, ¿no? Ah, bueno, les quiero aclarar que si quieren ver ejercicios más difíciles, en el siguiente video vamos a ir subiendo la dificultad, ¿no? Pero bueno, aquí este ejercicio sí es de este tema. ¿Por qué? Porque es una resta elevada al cuadrado. Bueno, entonces, ¿cómo se resuelve? El primero al cuadrado, el primero que es a al cuadrado, lo elevamos al cuadrado. Como aquí está negativo, menos 2 por el primero que es a al cuadrado por el segundo que es b al cubo. Y siempre más el segundo, que es b al cubo, lo elevamos al cuadrado, como dice la fórmula. Nuevamente tenemos 3 términos. En cada término hacemos las operaciones. A al cuadrado, aquí me equivoqué. 2 por 2, 4. Ahora, menos 2 por a al cuadrado por b al cubo, más aquí b y multiplicamos 3 por 2, 6. Y este... Bien, ¿alguien tiene alguna duda en ese? ¿No? ¿Queda claro ya? Bien, entonces... Este es el resultado de nuestro segundo ejercicio. Bien, vamos a quitar este video. Bien, vamos a ver la primera parte de la tarea que tenemos aquí sobre los binomios. Déjenme borro esto. Bien. Aquí tenemos binomios al cuadrado y estos son los resultados posibles, ¿sí? Fíjense bien. Cuando ustedes elevan el primer término al cuadrado, este es el resultado. Luego más el doble producto del primero por el segundo, te dan a que selecciones cuál sería el correcto, ¿sí? Más el cuadrado del segundo. Entonces, cuando está fijo, pues es correcto ese elemento, no hay que moverle nada. Cuando te dan dos opciones, tú tienes que buscar cuál es la correcta para dar el resultado correcto, ¿no? Entonces, vamos a resolverlo ahorita de manera en cuadernos para irlo teniendo, ¿sí? Y que se les facilite a la hora de que ya tengan ustedes el resultado final para calificar, ¿no? Entonces vamos a trabajarlo tanto aquí en el salón de clases como ustedes de manera virtual. Les sugiero primero hacerlo como ejercicio en el cuaderno y ya nomás seleccionan después. Sí, dígame. Ajá. Por eso, ya te pone el resultado de la multiplicación del 2 por los dos términos. Entonces ya está nomás para que tú selecciones cuál sería el valor. Sí. Ok, entonces los escribimos en el cuaderno y empezamos a hacerlos, ¿no? Sí queda claro, ¿verdad? O sea, los que están en color naranja, esos ya están bien hechos, ya están hechos. Los que tendrían que elegir ustedes es si aquí va el 12XY o si va 6XY. ¿Ok? Sí, hagan como si fueran ejercicios completos, pues pongan la expresión, pues ya tienen la ayuda de que ya tienen dos elementos, ¿no? Nada más decidan ustedes cuál sería el que colocarían ahí. Por ejemplo, en el primer ejercicio, pondría yo el ejercicio, pondría en paréntesis 3x más 2y al cuadrado igual a, pues ya sé que es 9x cuadrada y ya me quedo pensando, a ver, el segundo elemento ¿cuál es? Hay que hacer la operación para hacerlo y ya le ponen más 4y cuadrada.
Quisiera que lo hicieran en el cuaderno primero, porque si de repente en la página nos vamos a, o sea, que les sirva de ejercicio, pues. ¿Sí? Ya después, si lo tienen en el cuaderno, pues nomás lo van a teclear ahí, ¿no? ¿Sí se alcanza a ver todo? ¿Sí? Dicen, sí, AB menos DC al cubo, ¿no? ¿En cuál? La tercera de la última. En la tercera. De abajo. Sí, es un medio. Es un medio más y al cuadrado. Si es un medio, lo tendría que pasar a punto decimal. No, así lo pueden manejar. Un medio al cuadrado. ¿Cuánto es un medio al cuadrado? Recuerden que el cuadrado altera tanto al numerador como al denominador, ¿verdad? ¿Cuánto sería? Sería 4, no, 2 cuartos. No, un cuarto. Porque 1 al cuadrado es 1 y 2 al cuadrado es 4, que sería un cuarto, ¿no? Sí, es una manera. ¿Cuál de ellas sigan los respuestas? Aparte está. ¿No tienen dudas allá de manera virtual? ¿No? ¿Todo bien?